Relatos mágicos y bautizos de medianoche. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo podcast de relatos mágicos y bautizos de medianoche del Instituto Arcano Paracelso. En el podcast de hoy vamos a hablar acerca de un tema que podría ser bastante controversial para muchas de las personas, sobre todo para las personas creyentes. Me refiero principalmente que tienen algún grado de cercanía o profesan directamente el cristianismo. Este podcast de hoy va a hablar sobre Jesús y María Magdalena, la unión secreta. Primero, es necesario precisar que no es intención nuestra como Instituto Arcano Paracelso hacer algún tipo de apología defendiendo tal o cual creencia, sino que al contrario, es simplemente poner sobre la mesa, como se dice normalmente, información para que las personas puedan cuestionar desde el punto de vista de ampliar justamente la conciencia, de escuchar también otras fuentes distintas de lo que se considera normalmente como, entre comillas, las fuentes oficiales. En este podcast vamos a simplemente compartir con ustedes, desde distintas fuentes por supuesto y haciendo un resumen de ellas, la hipotética unión sagrada, matrimonio entre Jesús de Nazaret y María Magdalena. Por supuesto que, como ya lo mencioné al principio, no es intención nuestra en absoluto desacreditar los evangelios. De hecho, no tenemos los conocimientos para ello porque no somos exégetas ni especialistas en las escrituras sagradas, llámese Biblia, sino que en su momento, por los varios años de estudio en temas esotéricos, místicos, etc., simplemente analizar un poco las diferentes fuentes que hablan sobre este interesante tema, localizar por supuesto ciertos fragmentos de veracidad posible o probables y extraerlos de sus fuentes y diferenciar también los detalles ficticios que los pudieran rodear. Por lo tanto, es interesante partir con preguntas. Por ejemplo, ¿hay en los evangelios algún dato, directo o indirecto, que haga pensar que Jesús estuvo casado? Obviamente y naturalmente no hay ninguna declaración explícita en el sentido de que así haya sido. Por otro lado, tampoco la hay de que no estuviese casado Jesús. Y por supuesto que esto es a la vez más curioso y más significativo de lo que pudiera parecer a simple vista. Cito aquí la fuente del doctor Giesa Vermes de la Universidad de Oxford, que dice, y abro comillas, hay en los evangelios un silencio total en lo que se refiere al estado civil de Jesús. Semejante estado de cosas es suficientemente insólito en la judería antigua como para propiciar nuevas investigaciones. Cierro comillas. Los evangelios afirman que muchos de los discípulos de Jesús, por ejemplo Pedro, estaban casados. Y el propio Jesús en ninguna parte aboga por el celibato, por ejemplo. Al contrario, si citamos el Evangelio de Mateo, Jesús dice, y abro comillas, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Por esto, el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Capítulo 19
versículos 4 y 5 del Evangelio de Mateo. Cierro comillas. Por supuesto que difícilmente pueden estas palabras ser de algún grado, en alguna forma, compatibles con la recomendación del celibato. Es obvio. Y si Jesús no predicó el celibato, tampoco hay motivo para pensar que él lo haya practicado. Según la costumbre judía de la época, que un hombre se casara no era únicamente algo normal, sino también casi obligatorio. Exceptuando entre ciertos esenios, grupo secreto, secta, etcétera, como se le ha llamado por los distintos autores, exceptuando ciertos esenios de ciertas comunidades. El celibato era condenado de forma vigorosa. Durante las postrimerías del siglo I, un autor judío incluso comparó el celibato deliberado con el asesinato y, al parecer, su actitud no era la única. Y para un padre judío, encontrar esposa para su hijo era tan obligatorio como encargarse de que este hijo varón fuera circuncidado, cumpliendo con la ley obviamente judía. Por lo tanto, si Jesús no estaba casado, el hecho hubiera sido sumamente conspicuo, por decirlo de alguna forma. Habría llamado obviamente la atención y se hubiese utilizado para, por supuesto, caracterizarlo e identificarlo. Lo hubiera apartado en un sentido significativo del resto de sus contemporáneos. Incluso de haber sido así, es de esperar que como mínimo una de las crónicas de los evangelios haría alguna especie de referencia a tan marcada desviación de la costumbre judía. Si Jesús era en verdad tan célibe como afirma la tradición posterior, es por supuesto extraordinario que no haya ningún tipo de alusión al celibato. La falta, de hecho, de tal alusión decididamente sugiere que Jesús, en lo que se refería al asunto del celibato, se ajustaba a los convencionalismos de su época y su cultura. Sugiere, por lo tanto, en suma, que estaba casado. Solo esto explicaría satisfactoriamente el silencio que sobre el particular guardan los evangelios. El argumento lo resume del modo siguiente un respetado erudito moderno en cuestiones teológicas. Y dice así: dado el trasfondo cultural que indican los testimonios, es sumamente improbable que Jesús no se casara mucho antes del inicio de su ministerio público. Si hubiera insistido en su celibato, habría armado gran revuelo, una reacción que hubiese dejado algún rastro. Así pues, el hecho de que en los evangelios no se hable del matrimonio de Jesús es un buen argumento, no contra la hipótesis de tal matrimonio, sino al contrario, a favor de ella, toda vez que, en el contexto judío de la época, la práctica o la defensa del celibato voluntario habría sido tan insólita que hubiese llamado la atención y atraído muchos comentarios. Es lo que dice este erudito moderno respecto a estos temas. La hipótesis del matrimonio resulta aún más sostenible si se tiene en cuenta que en los evangelios con frecuencia se aplica a Jesús el título de Rabí. Desde luego es posible que el citado término se utilice en su sentido más amplio, es decir, cuando significa sencillamente maestro que se ha nombrado a sí mismo. Pero la cultura de Jesús, su alarde, por ejemplo, de conocimientos ante los ancianos del templo,
Es un buen indicio de que era algo más que un maestro que se hubiera nombrado a sí mismo. Induce a pensar que se sometió a algún tipo de preparación rabínica oficial y que era reconocido oficialmente como rabí. Esto se ajustaría a la tradición, que presenta a Jesús como rabí en el sentido estricto de la palabra. Pero, si Jesús era un rabí en tal sentido estricto, su matrimonio no hubiera sido probable, sino virtualmente cierto. La ley misnaica de los judíos, es decir, que proviene de la Misná, es bien explícita al respecto, y abro comillas, un hombre soltero no puede ser maestro, cierro comillas. En el cuarto evangelio hay un periodo relacionado con un matrimonio que, de hecho, puede ser el del propio Jesús. Este episodio, por supuesto, es el famoso de las bodas de Caná. Historia obviamente bastante conocida. Pero, a pesar de ser conocida, hay ciertas cuestiones que sobresalen del mismo matrimonio que merece tenerse en consideración. A juzgar por la crónica del cuarto evangelio, las bodas de Caná fueron una ceremonia local y bastante modesta, una típica boda de pueblo cuyos protagonistas obviamente eran el novio y la novia, que sabemos que permanecen en el anonimato. A estas bodas Jesús es llamado específicamente, lo que quizás es un tanto curioso, porque en realidad aún no había iniciado su ministerio, es decir, su vida pública. Sin embargo, todavía más curioso el que su madre esté presente en ellas, entre comillas, por casualidad, por así decirlo. Y se diría que su presencia se considera como una cosa natural. Ciertamente no se explica de ninguna manera. Lo que es más, es María quien ordena a Jesús que llene de nuevo los odres de vino, en vez de limitarse simplemente a sugerírselo. María se comporta como si fuera la anfitriona. Bien, ¿qué dice el Evangelio? Comillas. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Cierra comillas. Esto lo encuentran en el Evangelio de Juan, capítulo 2, versículo 3 y 4. Pero María, por supuesto que sin inmutarse lo más mínimo, hace caso omiso a la protesta de Jesús y dice, el Evangelio, su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Y los sirvientes se apresuran a cumplir las órdenes como si estuvieran acostumbrados a recibirlas tanto de María como del propio Jesús. A pesar del intento ostensible de desentenderse de ella que hace Jesús, María por supuesto que impone su voluntad. Y entonces Jesús lleva a cabo su primer milagro importante, lo que ya conocemos, la transmutación del agua en vino. En lo que se refiere a los evangelios, hasta ahora no ha demostrado sus poderes y no hay razón alguna por la cual María deba suponer siquiera que los posee. Pero aún, en el caso de que la hubiere, ¿por qué unos dones tan singulares y santos se utilizarían con un fin tan banal? ¿Por qué María le haría tal petición a su hijo? Y lo que es, por supuesto, más importante, ¿por qué dos invitados a una boda asumirían la responsabilidad de proporcionar el vino? Responsabilidad que, de acuerdo a la costumbre, correspondía al anfitrión. A no ser, por supuesto, claro está, que las bodas de Caná fuera la propia boda de Jesús. En tal caso,
en verdad sería Jesús el encargado, por supuesto, de proporcionar más vino. Hay más pruebas de que las bodas de Caná son en realidad las del propio Jesús. Inmediatamente después de hacerse el milagro de la transmutación del agua en vino, él, el nombre que tiene es como se le dice el maestresala, es como una especie de mayordomo o maestro de ceremonia, cata el vino recién producido. Dicen los evangelios, cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo, lo subrayo, y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, pero tú has reservado el buen vino hasta ahora. Esto aparece en el Evangelio de Juan, capítulo 2, versículos 9 y 10. Estas palabras claramente van dirigidas a Jesús, los del maestresala. Sin embargo, según el Evangelio, van dirigidos al, subrayo y entre comillas, esposo. Una conclusión obvia es que Jesús y el esposo, por supuesto que son la misma persona. Con respecto a la esposa de Jesús, suponiendo que Jesús estuviera casado, ¿hay en los evangelios algún indicio de la identidad de su esposa? Claramente, y de buenas a primeras, podríamos decir que hay dos posibles candidatas, dos mujeres, obviamente aparte de su madre, que se menciona repetidamente en los evangelios como integrantes del séquito de Jesús. La primera de ellas es la Magdalena, o, para ser exactos, María del pueblo de Migdal o de Magdala, que estaba en Galilea. En los 4 evangelios, sin excepción, el papel de esta mujer es singularmente ambiguo y parece que haya sido oscurecido de forma premeditada. En los evangelios o crónicas de Marco y Mateo no se la menciona por su nombre, sino que hasta muy adelante. Cuando aparece por fin, es en Judea, en el momento de la crucifixión de Jesús, y se cuenta entre los seguidores del mismo. Sin embargo, en el Evangelio de Lucas aparece en un momento relativamente temprano del ministerio de Jesús, cuando éste todavía predicaba en Galilea. Podríamos decir entonces que ella le acompaña de Galilea a Judea, o, de no ser así, al menos que se mueve entre las provincias con la misma facilidad que el propio Jesús. Esto, por supuesto, que por sí solo es un buen indicio de que esta mujer estaba casada con alguien. En la Palestina de la época de Jesús hubiese sido impensable, por supuesto, que una mujer soltera viajase sin compañía, y todavía más que viajara sin compañía, con un maestro religioso y sus séquitos o sus discípulos, como los conocemos. Al parecer, varias tradiciones han dado cuenta de que este hecho puede resultar al menos embarazoso. Así, a veces se dice que la Magdalena estaba casada con uno de los discípulos de Jesús. Si este fuera el caso, sin embargo, su relación especial con Jesús y su proximidad a él les hubiera hecho sospechosos al menos de adulterio, suponiendo que no se les hubieran acusado abiertamente de ello. A pesar de la tradición popular, en ninguna parte de los evangelios se dice que la Magdalena fuera una prostituta. La primera vez que se la menciona en el Evangelio de Lucas, se nos dice que era una mujer de la que habían salido 7 demonios, dice textual el Evangelio. Por regla general se supone que estas palabras se refieren a una especie de exorcismo llevado a cabo por Jesús, dando a entender con ello que la misma Magdalena era una posesa. Pero es igualmente posible que tales palabras se refieran en algún tipo de conversión
o de iniciación ritual, o por supuesto de ambas cosas. El culto de Istar o Astarte, la madre diosa y reina del cielo, entrañaba, por ejemplo, una iniciación en 7 etapas. Con anterioridad a su afiliación a Jesús, puede ser que la Magdalena estuviese relacionada con un culto semejante. Un capítulo antes de hablar de la Magdalena. Lucas alude a una mujer que ungió a Jesús. En el Evangelio de Marcos hay un ungimiento parecido por parte de una mujer, por supuesto que cuyo nombre no se indica. Ni Lucas ni Marcos identifican explícitamente a esta mujer como la Magdalena, pero Lucas dice que se trataba de una mujer caída, de una pecadora. Comentaristas posteriores han mencionado que han supuesto, que la Magdalena, que era ella, dado que al parecer de ella salieron 7 demonios, debía ser una pecadora. Basándose en este argumento, la mujer que unge a Jesús y la Magdalena llegaron a ser consideradas como la misma persona. En realidad es posible que lo fuesen. Si la Magdalena tenía que ver con un culto pagano, ciertamente esto la habría convertido en una pecadora a los ojos no solo de Lucas, sino también de los autores posteriores. Si la Magdalena era una pecadora, está muy claro que era también algo más que una prostituta vulgar de la tradición popular. Salta a la vista, obviamente, que era una mujer de posibles, como se dice. Dice Lucas, por ejemplo, que entre sus amistades se contaba la esposa de un alto dignatario de la corte de Herodes y que ambas mujeres, junto con varias otras, utilizaban sus recursos económicos para ayudar a Jesús y sus discípulos. También la mujer que ungió a Jesús era una mujer con posibilidades económicas, me refiero. En el Evangelio de Marcos se hace mucho hincapié en que el ungüento de espicanardo que se empleó en el ritual de ungimiento de Jesús era obviamente muy caro, muy costoso. Diríase que todo el episodio del ungimiento de Jesús fue un asunto de gran importancia. De no ser así, ¿por qué lo recalcarían tanto los evangelios? Dada su prominencia, parece tratarse de algo más que de un gesto impulsivo o espontáneo. Da la impresión de ser un rito premeditado cuidadosamente. Hay que tener presente que el ungimiento era la prerrogativa tradicional de los reyes y del Mesías legítimo, es decir, del ungido. De esto se desprende que Jesús se convierte en un Mesías auténtico en virtud de su ungimiento, y la mujer que le consagra en tan importante papel difícilmente puede ser obviamente insignificante. En todo caso, está claro que la Magdala, hacia el final del ministerio de Jesús, se ha transformado en una figura de inmensa importancia. En los 13 evangelios sinópticos, su nombre encabeza constantemente las listas de mujeres que siguieron a Jesús, del mismo modo que Simón Pedro encabeza las listas de los discípulos masculinos. Y, por supuesto, la Magdalena fue la primera persona que vio el sepulcro vacío después de la crucifixión. Entre todos sus devotos, fue a la Magdalena, ojo con esto, a quien eligió Jesús para revelarle su resurrección antes que a cualquier otra persona. A lo largo de todos los evangelios, Jesús trata a la Magdalena de un modo único y preferente. Bien puede ser que tal tratamiento despertase, por supuesto, celos en los demás discípulos. Parece bastante obvio que las tradiciones posteriores procurarían pintar de negro los antecedentes de la Magdalena, sino su nombre. Retratarla como una prostituta puede ser la venganza exagerada de unos seguidores de Jesús que veían con malos ojos que la relación de la Magdalena con Jesús
fuese más estrecha que la que los unía a ellos con su maestro. Si otros cristianos en vida de Jesús o después veían con malos ojos este singular vínculo que existía entre la Magdalena y su líder espiritual, es posible que se intentase quitarle obviamente la importancia y ojos de la posteridad. No cabe ninguna duda de que a la Magdalena se le quitó importancia de esta manera. Incluso hoy en día se la tiene por una ramera y durante la Edad Media a las casas destinadas a las prostitutas reformadas se les llamaba magdalenas. Pero los evangelios atestiguan que la mujer que impartió su nombre a estas instituciones no merecía que la estigmatizasen de este modo. De esta forma, concluyo la primera parte de esta interesantísima historia acerca de la unión secreta de Jesús con María Magdalena. Continuaremos y finalizaremos la segunda parte en el próximo podcast, la próxima semana, sobre este interesante tema. Este ha sido el podcast de hoy de Relatos Mágicos y Bautizos de Medianoche del Instituto Arcano Paracelso. Nos veremos en un próximo podcast la próxima semana. Relatos mágicos y bautizos de medianoche.